Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona de manera no trivial a una función desconocida una o más derivadas de esta función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Son una parte muy importante del análisis matemático y modelan innumerables procesos de la vida real. Von Bertalanffy fue un biólogo y filósofo austríaco reconocido fundamentalmente por su teoría de sistemas. Fue quizás el primero en formular una teoría sobre el crecimiento orgánico basado en principios biológicos a partir de 1938. Para Von, el crecimiento se basa en la acción encontrada en procesos anabólicos y catabólicos. El organismo crece cuando la formación sobrepasa la degradación y se detiene cuando se equilibran ambos procesos. Malthus fue un clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia en la economía, política y demografía. Malthus propone el principio de las poblaciones humanas que crecen exponencialmente. Se da el nombre malthusiano a la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por Malthus durante la Revolución Industrial. Según la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica. El proyecto trata del estudio y medición de diámetro, su tiempo de crecimiento y una edad aproximada de la especie de roble, utilizando el método de Von Bertalanffy y el modelo malthusiano. Los robles son una especie de árboles que se dan especialmente en bosques de zonas tropicales y se utilizan en plantaciones forestales como árboles maderables de lento crecimiento. Para saber las diferentes edades y el crecimiento poblacional de dicha especie se emplean métodos con la medición de los diámetros de los árboles y su tiempo de crecimiento y una edad aproximada, el cual nos proyecta el tiempo y la cantidad de individuos en una área determinada. La dispersión de semillas se da primordialmente por efectos mecánicos como el agua y aire y por acciones a través de animales. El problema de Thomas Malthus nos dice calcular la población del 2020 y 2030 y si se sigue la dinámica del 5% en cuánto tiempo aumentará la mitad de individuos que tenía en 2010. Para calcular la población futura o crecimiento de la población actualmente se usa la ecuación de Thomas Malthus, lo cual se despeja la fórmula de esta manera dando una ecuación de YT. Primero se calcula la constante de crecimiento, después se calculó el aumento de la población del 5% en el año 1990, para determinar cuánto había crecido la población arbórea, de donde se obtuvo más de 50 especies nuevas en la extensión del bosque tropical. En 2010 se encontraron más de 59 especies en el bosque tropical, el cual se ha venido estudiando desde hace más de 30 años. Se hizo un aproximado en cuánto sería el aumento de la población de 10 a 20 años después de la última muestra, la cual es la del 2010, donde en el 2020 se obtuvo un aumento de población bastante bajo comparado a los años anteriores y en el 2030 la población aumentó drásticamente superando los cálculos obtenidos en los anteriores años. Para saber en cuánto tiempo aumentará la mitad de individuos que tiene el registro del 2010 se calculó con la población inicial y con el resultado medio de la población del 2010 y se hizo el cálculo. En conclusión, existe un crecimiento del 5% de la población en un periodo de 20 años. Esto se comprobó ya que se calculó en un periodo menor de 10 años, en donde se observó que la población crece menos e igual que la mitad. Para el problema de Von Bertalanffy nos pide hallar la obtención de curvas de incremento y de crecimiento diamétrico de especies tropicales de edad desconocida, así como para determinar la edad y la altura. Se empieza primero despejando la fórmula de Von Bertalanffy, llegando a la ecuación general y de ahí a la ecuación particular, la cual es la que nos sirve para hallar las curvas de incremento y de crecimiento diamétrico de especies tropicales de edad desconocida. Para obtener el crecimiento diamétrico de la especie de roble se hace una tabla donde tenemos la especie del anabolismo, catabolismo del CAP y la constante alométrica, donde el anabolismo es también una constante debido a la especie. Se hace el ejemplo reemplazando los datos con una especie por cada tabla, ya que para calcular el catabolismo se hace lo mismo con cada especie de las 4 tablas. Una vez calculadas todas las variables posibles se prosigue a realizar las tablas donde nos ayudará a realizar la ecuación de Von Bertalanffy. Recordar que todas las parcelas tienen un área de 2 hectáreas, de la cual se eligió 5 especies por cada parcela. Esto se hizo para observar las diferentes especies con un distinto crecimiento diamétrico. Para calcular las curvas de incremento y de crecimiento diamétrico de especies tropicales de edad desconocidas se realiza con la siguiente fórmula, la cual se despejó anteriormente. Se reemplaza la fórmula anterior, se realiza primero una ecuación para hallar K, la cual es la siguiente. Se eligen los mismos datos marcados de las tablas anteriores. Ya una vez teniendo las variables faltantes de la ecuación diamétrica se prosigue a reemplazar con los datos de las tablas seleccionadas y con la variable faltante hallada anteriormente. Esto varía para cada especie seleccionada. Con los parámetros obtenidos en campo como en constantes, se pudo calcular las curvas de incremento y de crecimiento diamétrico de las especies tropicales con edad desconocida con la ecuación de Von Bertalanffy.